noches a todas las personas que nos acompañan una vez más en Contacto Global, en este nuevo episodio de nuestro programa. Hoy nos acompaña un invitado interesantísimo desde Murcia, en España, psicólogo clínico, profesor universitario. Me refiero a Jonas Purga. Jonas nos acompaña el día de hoy para hablar sobre un tema muy interesante que es la masonería. Pero la masonería desde un enfoque de su relación con la religión, masonería y religión, desde un enfoque de su relación con los Illuminati, ver qué es especulativo, ver qué es real ahí, qué es un mito, masonería, Illuminati, en fin. John, muy buenas noches, bienvenido a Contacto Global, Jonas Purga. Buenas noches, Alejandro, un gusto saludarte, igualmente a todas las personas que te siguen en este proyecto de Masonería Global. Encantado de compartir contigo y los que nos ven y nos escuchan, y a la orden para cualquier tema que quieras plantear. Muchísimas gracias, John, bienvenido con nosotros. John, para que la gente que nos está viendo en este momento en Contacto Global pueda entender un poquito, ¿qué es la masonería? Muy concisamente como base para que entremos en materia en los otros detalles. Bueno, esa es una pregunta que se nos suele hacer con frecuencia y para la cual hay varias respuestas, porque no hay una sola definición de masonería. Hay definiciones que vienen desde el exterior a la masonería y hay definiciones que son propias de la orden. Yo, para efectos del público, voy a dar una definición aceptable por todos. La masonería es una escuela filosófica, filantrópica, esotérica, iniciática, humanista, libre pensadora, que procura, por medio de símbolos y alegorías, procura darle al adepto, al masón iniciado, procura darle un proceso de crecimiento personal, de transformación, para que de esa manera ese masón vierta en la sociedad esos principios y esos valores para que la sociedad sea mucho mejor. De manera que es una orden que tiene sus normas, sus criterios, sus principios, sus asuntos privados también, o secretos, según se quiera ver, pero que básicamente ofrece una contribución histórica muy importante para el desarrollo de la civilización. Muy interesante, John, lo que estás diciendo, porque estamos hablando de la masonería como un actor social a través del crecimiento de sus miembros. Imagino que estamos hablando de un crecimiento moral, de un crecimiento ético, que es el que los individuos buscan en la masonería. John, en torno a la masonería hay muchos mitos. Se hablan cosas seguramente absurdas, que es muy fácil encontrar en internet, que asocian a la masonería a satanismo, otras cosas, y que la enfocan más como una religión que como una institución con estos fines filantrópicos, moralistas, en fin. ¿Realmente es la masonería una religión? Toda la masonería en sus diferentes etapas modernas, a partir del siglo XVIII, con la conformación de lo que llamamos la masonería especulativa, a partir del surgimiento de la Gran Logia de Londres y Westminster en 1717, toda la masonería moderna coincide en sus distintos ritos y vertientes y obediencias, coincide en afirmar que la masonería no es una religión. Ahora, vale la pena puntualizar dos o tres cosas. En ese proceso de la masonería, originalmente establecida en las corporaciones, en los gremios medievales, de allí la palabra masón, que significa albañil, constructor. Esa masonería estuvo íntimamente ligada a las iglesias cristianas, íntimamente ligada. Ahora, cuando se establece la masonería moderna, a partir de las constituciones de Anderson, allí se estableció un concepto diferente. Ya la masonería no era solo
una orden en la cual participaban los arquitectos, los constructores, los talladores de la piedra, sino que en la masonería moderna se acepta como miembro de ella a cualquier persona libre de buenas costumbres que quiera acceder a un proceso de conocimiento íntimo y a partir de allí una transformación, y lo puede hacer independientemente de cualquier creencia religiosa. En la Constitución de Anderson se estableció este principio esencial. Si bien el masón no puede ser un ateo libertino y religioso, sin embargo, a diferencia de lo que la masonería anterior, las logias operativas, exigían en cuanto a que el masón debía ser cristiano, a partir de las constituciones de Anderson y del siglo XVIII, la masonería especulativa moderna, el masón tiene libertad para elegir la creencia religiosa que mejor satisfaga su conciencia, o puede abstenerse de cualquier creencia o práctica religiosa. Eso significa un masón puede ser ateo, John, perdón si me interrumpa. Un ateo no. La masonería tiene como requisito esencial la creencia en un ser superior, en un ser supremo, al cual llamamos el gran arquitecto del universo, que es una fórmula no antropomórfica, no teísta, con la intención, según lo que venía diciendo, que el masón se incorpore a la logia que le brinda un espacio neutro en el cual puede converger el masón que es católico, el masón que es protestante, el masón que es judío, el masón que es musulmán, que es budista, que es taoísta o que es librepensador. Y que ese tema específico de religión no se discute en logia, igual que no se discute de política partidista, para que la tolerancia sea la norma que guía a los masones. Por eso la masonería no es una religión, no se basa en dogmas, al contrario, estimula la razón como camino y por lo tanto invita al libre pensamiento, y la masonería incluso propende al desarrollo del conocimiento científico de todo lo que es el mundo de la racionalidad, conectándolo con el esoterismo, con el ser interior. Pero en resumen, la masonería no es una religión, no es un culto, no tiene sacerdocio, no tiene los ceremoniales típicos de una creencia religiosa, si bien respeta el sentimiento religioso de las personas y favorece que cada masón crea o no crea en los criterios particulares de cualquier religión, aunque no puede imponer sus criterios religiosos particulares en el seno de una logia. Te entiendo perfectamente, John. Bueno, has aclarado algo muy importante porque la gente cree de manera coloquial que todo lo que practica ritos, rituales o ceremoniales directamente lo asocian como ser una religión o un tipo de culto. Entonces, al no ser religión, tampoco es un culto la masonería. En efecto, hay que diferenciar entre cultos, ritos y religión. Exacto. El culto ya es un proceso en el cual hay determinado ceremonial en atención a la praxis de los dogmas en que se creen. Los ritos conforman otra cosa. Los ritos, vamos a decirlo en esto que es más que un juego de palabras. Tranquilo. Toda religión tiene sus ritos, pero no todos los ritos pertenecen a una religión. Importante. ¿Por qué? Porque el rito significa una práctica humana para reconocer determinados episodios de la persona o de la sociedad, y tiene como característica esencial la repetición hasta hacerse un proceso de adquisición de información. Por ejemplo, en los pueblos primitivos, los ritos conforme a los sistemas agrícolas, conforme a los procesos astronómicos, los ritos incluso del nacimiento, los ritos de la virginidad, los ritos de la adultez, todo eso conforma un sistema de valores y de creencias. En masonería
El rito es un procedimiento por medio del cual se permite que el masón aprehenda cierto conocimiento profundo a partir de, estoy hablando del rito con R minúscula. En masonería hay una diferencia con el rito con R mayúscula. Rito con R mayúscula es un sistema particular de masonería. Por ejemplo, el rito escocés antiguo y aceptado, el rito de York, el rito de la estricta observancia, el rito de emulación. Realmente la masonería no es una religión. En eso hay un acuerdo prácticamente unánime entre las grandes logias y las logias en todo el mundo, independientemente de que eso tiene algunos matices. Hay una masonería que tiene una cierta vinculación con un sentimiento religioso más abierto, como es la masonería vinculada a la Gran Logia Unida de Inglaterra. Hay una masonería mucho más laica y libre pensadora, como es la que algunos llaman masonería irregular, vinculada al Gran Oriente de Francia, pero aún así existe el acuerdo de establecer que la masonería no es una religión. Y no lo es en tanto en cuanto, desde el punto de vista de sus principios, la masonería privilegia el uso de la razón como camino para acceder al conocimiento y al progreso, y no el camino de los dogmas. Eso es una diferencia sustancial. En cuanto al propio concepto del creador, la visión tradicional religiosa tiene un sesgo antropomórfico. Dios mirado en términos muy personalizados. Dios es bueno, Dios es justo, Dios es omnipotente, Dios premia, Dios castiga. En la masonería hablamos de el gran arquitecto del universo, que es una fórmula para entender a Dios en un sentido muy cósmico y no personalizado. Y por otra parte, en la masonería, ya desde el punto de vista organizacional, no existen iglesias, sacerdotes, dignidades eclesiásticas, mucho menos vaticanos o pontífices, sino que siendo la masonería laica, por definición, posee una estructura eminentemente civil. Ahora, eso no significa que el masón tenga una actitud antirreligiosa o anticlerical. No, todo lo contrario. Correcto. El masón puede ser católico, protestante, judío, musulmán, taoísta, confuciano, budista, o puede no participar de ninguna creencia religiosa. Lo que no le está permitido a un masón, y no tendría sentido que alguien en la masonería desarrollase esa visión, o alguien que intente ingresar a la masonería tuviese un concepto de esta naturaleza, quiero decir, lo que no le está permitido es el ateísmo, porque un requisito sine qua non, una premisa, un elemento esencial para la iniciación en cualquier logia masónica es la aceptación expresa del reconocimiento de la existencia de un ser supremo, de un creador. De modo que no es una religión, tiene una actitud respetuosa con todas las creencias religiosas, y siendo un espacio neutro para todas las creencias, la masonería no discute, al menos internamente en logia abierta, no discute de asuntos religiosos. De temas religiosos. Decías tú, John, hace unos minutos, hablabas un poco sobre el origen cristiano de la masonería. Y ciertamente eso es muy interesante, porque a pesar de que la masonería tiene su origen en la sociedad cristiana, la religión como tal, específicamente la Iglesia Católica, ha tenido una pugna con la masonería histórica, pues simplemente siempre la rechazó, siempre de alguna manera la señaló. ¿Cuál es la razón por la que la Iglesia Católica tomó las posturas históricas en contra de la masonería? Sí, bueno, vamos a precisar esto. Siempre conviene aclarar que hay dos grandes etapas en la masonería operativa y la masonería especulativa.
Masonería operativa porque el masón operaba, trabajaba en la construcción. La masonería especulativa porque se dedica al pensamiento, a trabajar con el pensamiento, al desarrollo filosófico, cultural y por supuesto ético. En la masonería operativa, surgida en Europa Occidental, en Francia, en Inglaterra, en la construcción de las catedrales, de los monumentos, de los acueductos, de todos aquellos edificios, era impensable que ese trabajador, que ese constructor no estuviese vinculado a la iglesia de cada lugar o de cada país. Y la orden masónica entonces no se planteaba una visión distinta de la creencia establecida en materia religiosa. Y por lo tanto tampoco había ni persecución de la iglesia, porque al contrario, los masones estaban integrados en ella. Masones en tanto que constructores. Cuando aparece la masonería especulativa como una transformación donde ya se acepta en su seno no solo a los trabajadores de la piedra, a los talladores, a los constructores, sino que se admite en su seno a cualquier persona de diferentes oficios que ahora quieran integrarse a la masonería como un espacio cultural y espiritual para la transformación personal, para el crecimiento, para trabajar en su piedra bruta y hacer de ella una piedra cúbica, una piedra lisa, un desarrollo personal, moral, espiritual, pues esos son muchos esos hombres, algunos vinculados en el siglo XVIII a la ilustración, luego al enciclopedismo, luego al pensamiento libre en general, obviamente no formaban parte de las creencias religiosas de la época y hasta se distanciaban de ellas, como incluso lo demuestran libros que muchos de ellos produjeron, textos que inmediatamente al apartarse del dogma y de la creencia religiosa, ahí sí las iglesias, fundamentalmente las cristianas, no solo la católica, también los La protestante protestantes, también, ¿eh? también, pero con la iglesia católica hubo a partir de ella una actitud de encono y de hostilidad hacia la masonería especulativa, al punto tal Correcto. que habiéndose establecido la fundación de la Gran Logia de Londres y aparece entonces 21 años después, en 1738, la encíclica In Eminenti, en la cual se condena explícitamente a la masonería. Y a partir de allí, Correcto. la secuencia de bulas, cartas apostólicas y encíclicas para excomulgar a los masones, para declararlos enemigos de Dios, para señalarlos en supuestas conspiraciones contra el altar y contra el trono, es decir, contra el poder eclesiástico y el poder de las monarquías y de los gobiernos absolutistas, pues con esa actitud evidentemente se planteó una pugna. Una pugna que del lado de la masonería también se respondió de manera fuerte y se fue produciendo, sobre todo en la masonería latina, tanto en Europa Correcto. como en América, una reacción hacia una masonería muy cargada de anticlericalismo como parte de ese conflicto. Hoy en día, afortunadamente, con los nuevos tiempos, los nuevos aires de modernidad, eso se ha suavizado muchísimo. Y si bien no se ha levantado la excomunión a los masones, hay que reconocer que en las últimas versiones del derecho canónico ya no se habla, ni se menciona la masonería, ni se reitera la excomunión. Y al contrario, es un avance. el planteamiento es mucho más tolerante y por supuesto la masonería también se ha descargado de posiciones anticlericales y ha adoptado también una postura de mayor entendimiento y de una relación civilizada entre instituciones que son distintas, pero que no tienen por qué ser adversarias. Exactamente, estamos de acuerdo. Y de alguna manera también el pensamiento humano y el pensamiento social ha evolucionado en relación a aquellos tiempos
donde el mundo se explicaba simplemente partiendo de lo divino, ¿no? Ya hoy en día estamos en un mundo donde las ciencias y las tecnologías nos obligan a abrir el pensamiento y eso no puede excluir ni a la iglesia ni a la masonería. Eso está claro. John, una pregunta que te quería hacer. ¿Cómo es la relación entre la masonería y el judaísmo? Es una relación mucho más cordial porque de parte del judaísmo ha habido siempre una actitud respetuosa y de aceptación de la masonería, al punto que muchos judíos y líderes del judaísmo han sido y son masones. Sobre todo a eso hay que añadir que en las ceremonias masónicas y en los elementos de esas ceremonias, e incluso en los símbolos de esas ceremonias, se emplean algunos instrumentos propios del judaísmo, nombres, símbolos, incluso se emplea mucho la Torá, es decir, el Antiguo Testamento, la parte judaica. Hay textos de la Torá que son empleados en determinados grados, tanto del simbolismo, los grados de aprendiz, compañero y maestro, como en los grados altos escocistas, se abre la tenida masónica leyendo un texto de la Torá o algún salmo o algún concepto que esté allí vertido. De modo que ha habido siempre una actitud cordial y es más, valdría la pena recordar esto aquí. Así como se creó en Estados Unidos alguna que otra institución como un club de servicio, pienso en el Rotary Club, por ejemplo, Correcto. pensado para los masones cristianos, en el sentido de que se formase un club de servicio distinto a la masonería, pero inspirado en sus valores, pues también en el judaísmo se creó una institución fundada por masones judíos en Estados Unidos, que es la Fraternidad B'nai B'rith, organizada en logias que establecen claramente la muy constructiva relación entre la religión judía y la masonería. Y de hecho, cuando se piensa en algunos adversarios de la masonería, como ocurrió en España con la dictadura franquista, aquí en España se dictaron leyes de represión del judaísmo y la masonería, o lo que en lenguaje franquista se denominaba el contubernio judeo-masónico. De manera que en general ha habido una excelente relación entre el judaísmo y la masonería. Sí, incluso como estás diciendo, los han correlacionado y los han metido en la misma cesta, ¿no? Eh, lo mismo hacía Hitler o Mussolini, ¿no? Era realmente un odio generalizado de una manera que vinculaban a masones y a judíos como si realmente estuviesen siendo conspirativos o estuviesen atacando, pues, ¿Sí? a estos líderes. Y de allí la circulación de ese panfleto llamado los protocolos de Sion, Ajá, los protocolos de los sabios de Sion, que es un ajá. auténtico panfleto, un libelo difamatorio contra el judaísmo y la masonería. Claro, no, es muy interesante este tema que estamos tocando. Estoy convencido que las personas que nos están viendo están descubriendo en este diálogo algunos aspectos interesantísimos que seguramente les hará cambiar un poquito su percepción sobre la masonería. Hay otros aspectos religiosos, ya que el tema que hemos centrado este diálogo es fundamentalmente sobre la masonería y la religión. ¿Cómo es la relación del mundo islámico y de la masonería? John. Sí, bueno, la religión del Islam ha tenido también sus propios procesos, igual que el cristianismo, de transformación y modificación. Algo que las personas tienen que saber es que en siglos anteriores el Islam fue una religión sumamente tolerante. Por ejemplo, cuando el Islam estuvo dominando durante 7 siglos buena parte de la península ibérica,
España y zonas de lo que hoy en día es Portugal, mientras hubo el dominio de los califas árabes, acá no había ningún conflicto en que en las ciudades los cristianos tuviesen sus iglesias y practicasen sus creencias, y los judíos sus sinagogas y practicasen su religión. Y había, incluso hay ciudades españolas de hermosa belleza desde el punto de vista arquitectónico, histórico y cultural, donde todavía ven los lugares donde había en un espacio pequeño, había una iglesia católica, un poco más adelante la mezquita y más allá la sinagoga. Ahora, posteriormente y sobre todo ya planteándonos en el siglo XX, se nota evidentemente, hasta nuestros días, se nota una radicalidad y un aumento de conductas y comportamientos fanáticos que no se pueden generalizar a todos los musulmanes, pero sí a amplios sectores. E incluso hay regímenes teocráticos islámicos que son verdaderas dictaduras clericales, donde no solamente se violentan los derechos de las mujeres, de los jóvenes y de cualquier persona que tenga una idea distinta, se persigue a cualquier intelectual o escritor, se dictan fatuas o decretos de muerte contra cualquiera que se atreva a tener una idea distinta al Islam entre los ciudadanos de esos países. Bueno, allí la masonería no tiene ninguna cabida, no está permitida, y si existen masones que podría verlos, están absolutamente escondidos y en la clandestinidad. Afortunadamente en el mundo cristiano ha habido una evolución, en mi opinión, en otro sentido. Hoy en día la Iglesia Católica, por ejemplo, y también las iglesias del protestantismo histórico, luteranas, calvinistas, presbiterianas, bautistas, han tenido un desarrollo hacia la tolerancia, la libertad de pensamiento, que es admirable. Y por eso la masonería en los países de tradición cristiana, en Europa y en Norteamérica y en América Latina, pues no tiene ningún problema en funcionar, y por eso actúa libre y públicamente. Cuando la masonería se ha tenido que hacer clandestina, no es porque ella quiera funcionar de esa manera, es porque la han obligado, sobre todo los regímenes dictatoriales en el orden político o los regímenes teocráticos de orden religioso. Pero ¿cuál ha sido la postura, John, de la masonería? Me imagino que de forma clandestina. ¿Ha habido posturas conocidas, que nos pueda referir una, en estos escenarios que estamos mencionando, donde la masonería ha sido pues simplemente acorralada por el Estado? ¿Ha habido algún accionar conocido que nos pueda referir? Bueno, cada país ha tenido sus experiencias. El caso de España es muy revelador. El caso español, como fue también el caso de Alemania, la Alemania nazista, y en los países que estuvieron bajo la férula del Tercer Reich, igual que los países comunistas, los que estaban bajo la órbita de la antigua Unión Soviética, incluso la persecución de la masonería que también ocurrió en Cuba, igual que ocurrió en países de Asia. En el caso de España, por ejemplo, la masonería jugó un papel relevantísimo en el siglo XIX, particularmente en la transformación de las instituciones. Cuando España todavía tenía sus colonias en América, hubo un intento de los pensadores liberales españoles, muchos de ellos masones, en decretar para España una constitución, como fue la que se aprobó en Cádiz, que en España se conoce como la PEPA. Esa constitución liberal, abierta, tolerante, ya se planteaba una relación de igualdad con los españoles de América, por decirlo de alguna manera, en el intento de establecer una confederación y no plantearse el modelo absolutista que venía con los Borbones de imposición del imperio español. Bueno,
Eso fue una etapa. Durante la Primera República Española, en 1870, donde hubo algo que se llamó el Sexenio Glorioso, 6 años de liberalismo y de república, la buena parte de los presidentes de esa Primera República y de los líderes eran masones. Luego, en el siglo XX, con la Segunda República Española, es bien conocido que muchos gobernantes y ministros de la República eran masones. Ahora, y las logias eran no solamente abiertas, sino funcionaban con sus edificios, sus templos masónicos, sus publicaciones, sus periódicos, y tenía una importante influencia positiva en el mundo intelectual, cultural, literario y político. Bueno, cuando viene la guerra civil y comienza el franquismo, una dictadura que va a durar casi 40 años, la persecución desde el primer momento contra la masonería, igual que contra otros movimientos abiertos, como la teosofía, el espiritismo de Allan Kardec, hasta los naturistas, igual que los anarquistas, los socialistas, los comunistas. La persecución fue terrible, y en el caso de la masonería, los masones fueron por millares fusilados sin juicio, otros fueron detenidos y cumplieron largas condenas, se decomisó todo el material masónico, en fin, y los masones que quedaron libres tuvieron que irse a la clandestinidad, abjurar, otros abjurar de sus creencias masónicas, en fin. De modo que esto se ha podido repetir, hoy no habría tiempo para ello, pero yo he conocido de eso en Portugal, he conocido de eso lo que pasó en la Alemania del nazismo, en la Europa del comunismo, en Cuba, y es una situación que yo resumo de esta manera. La masonería florece libremente en los espacios de la libertad y la democracia. Donde hay dictaduras, tiranías y autoritarismos, los autócratas y los tiranos ven en la masonería un enemigo, y a veces hasta obligan a la masonería a disimular su existencia. Ha sido así históricamente porque precisamente tú nos estás explicando que la masonería se basa en una pluralidad muy amplia, en un pensamiento expansivo, y evidentemente ningún totalitario quiere que el pensamiento se expanda más allá de lo que él pone. Tienes mucha razón, y esto también aplica evidentemente para la religión. Es muy interesante lo que estamos hablando hoy en Contacto Global, porque estamos enfocando esa correlación de mito que hay entre masonería y religión. ¿Qué nos podrías decir, John, por ejemplo, sobre la masonería y su relación en el mundo asiático, particularmente en China? De China se habla mucho también que hay una supresión de las creencias religiosas, del cristianismo. Hay muchas quejas de que el cristianismo está siendo apabullado en la China de hoy día. ¿Qué tal le está yendo a la masonería en China, por ejemplo? Bueno, no tenemos mayores informaciones porque esos regímenes cerrados, autoritarios, primero no permiten que funcione nada distinto a lo que dimana de los partidos dominados, del partido político dominante. Son regímenes cerrados, autoritarios, que no permiten ninguna forma de libertad de pensamiento, de expresión. Entonces, la masonería, a la cual es consustancial la libertad del pensamiento, pues no tiene espacios ahí. Sabemos de la existencia de logias, y hay movimientos importantes en países como Japón. De paso, valdría la pena recordar que una figura, un masón venezolano eminentísimo, fue quien impulsó muchísimo el desarrollo y la fundación de la Gran Logia de Japón. Se refiere al doctor Carlos Rodríguez Jiménez, un masón de la ciudad de Upata, en el estado Bolívar. Él allí incluso no solamente participó en la fundación, sino que terminó siendo gran maestro de aquella logia durante el tiempo que permaneció en Japón. En Japón hay una masonería floreciente. Lo mismo en otros países. Yo tengo ahora recuerdos
de vinculación con logias en Filipinas, que hay una tradición de origen español muy interesante y Fuerte. luego norteamericano. Incluso así como en América, cuando hablamos de Bolívar, hablamos de San Martín, hablamos de O'Higgins, hablamos de José Martí o de Benito Juárez y de otros que fueron masones y son considerados los héroes de la nacionalidad. En Filipinas, la figura que luchó igual que en América, que en Hispanoamérica, por la independencia de Filipinas con respecto al Imperio Español, fue un destacadísimo médico masón, médico y escritor, José Rizal, que terminó siendo fusilado. Bueno, y allí funcionaban las logias y de alguna manera los masones, no las logias, los masones participaban, igual que en América, en Hispanoamérica, por la independencia de las Filipinas. Hay allí logias, las hay en la India. En la India hay un movimiento masónico importantísimo y así, y por supuesto en el caso de Israel, que es la única democracia existente en aquel archipiélago de teocracia y tiranía que hay en el Medio Oriente. En Israel hay un funcionamiento de las logias. Incluso personalmente mantengo correspondencia con una logia de Tel Aviv que trabaja en idioma español, porque reúne a los masones, a judíos que migran desde América y desde España. De modo que, dependiendo, sé que existe masonería en África, por ejemplo, yo no sé si todavía lo hay, pero hubo logias en el Cairo. En Turquía todavía hay logias, aunque Turquía está viviendo un proceso de deriva dictatorial. Sin embargo, en Estambul, en Ankara, hay logias porque vamos a recordar que la independencia de la moderna Turquía se debió a la acción de un notable líder político masón, a quien se le conoce como Ataturk. Y Ataturk era una figura muy importante de la masonería. De modo que hay, por ejemplo, un país árabe que pertenece a la masonería, es Marruecos. Marruecos tiene una actitud de muchísima tolerancia, igual que hay tolerancia con respecto a las creencias religiosas cristianas. Incluso hay una comunidad judía muy activa, respetada en Marruecos. Hay logias en países como Senegal, Gabón, Mauritania, países de la antigua África francesa. Hay logias en Sudáfrica. Pero, para resumir, obviamente el poder fundamental de la masonería, sus grandes movimientos están en Europa Occidental y están en Norteamérica, además de América Latina. Además de América Latina, claro, claro que sí. Muy interesante la conversación que estamos teniendo con John porque estamos haciendo un paneo incluso del estatus de la masonería frente a sus distintos escenarios en el mundo, porque algunos son escenarios religiosos, otros son escenarios políticos, pero ciertamente la masonería le toca bandearse en estas áreas que a veces no son las más fáciles para su desarrollo en estos territorios. John, bueno, ya llegando al final de nuestra entrevista, que te agradecemos mucho, ¿tienes algún mensaje para todas las personas que ven Contacto Global en este momento? Bueno, yo suelo, en las conferencias que doy en logias y grandes logias en muchos países, yo suelo, y cuando son sobre todo conferencias públicas o tenidas blancas, yo suelo transmitir un mensaje en estos términos. Yo me dirijo, y quizás sucumbo a mi vocación pedagógica para hacerme entender mejor. Yo suelo decirle, en primer lugar, me dirijo a los que en esta audiencia no son masones. Yo les digo, una persona que se interesa por el mundo de la cultura, del intelecto, que intenta estar informada, no puede prescindir de un conocimiento básico, histórico, doctrinario, de lo que es la masonería y lo que no es la masonería. Por lo tanto, yo hago una invitación no a que se haga nadie masón,
pero sí a que conozca. Y eso lo puede hacer en libros y también hasta por internet. Y tener una información esencial para no caer en el error de condenar a priori, censurar o descalificar a una institución que ha tenido en su seno a tantas figuras importantes en la construcción del progreso y de la civilización. Y a los que en un momento dado, como tienen la motivación de ingresar a la masonería, quieren tocar las puertas de los templos masónicos, pues yo les invito a que primero se documenten, se informen. La propia logia va a abrir un camino para que tengan antes del ingreso una información y evacúen sus dudas y traten de consultar con su propia conciencia si lo que está en su deseo, lo que está en su alma realmente es el gusto de ser masón y de pasar a formar parte de esta gran fraternidad universal. Y ya el destino de cada uno dirá si le correspondía o no, si la logia lo acepta y si está pues en la fuerza de las cosas que ingrese a la masonería. Y a los masones les digo, el masón tiene que ser un libre pensador, un estudioso, no puede ser un repetidor de conceptos, no puede como un papagayo estar repitiendo ideas o conceptos que no los entiende, y mucho menos repitiendo mitos o falsedades, que las hay a veces en la vulgarización que se hace de temas masónicos. Y adicional a eso, ese masón, y esto es muy importante, debe en la vida ser coherente entre lo que piensa, lo que dice y lo que hace. El masón tiene que ser una persona honesta, digna, buen padre, buen hijo, buen esposo, buen amigo, buen ciudadano, buen trabajador. Debe debe desarrollar un sistema moral de progreso y un sistema moral al servicio del prójimo y de la sociedad. Y dentro de esos valores, en esa moral general, pues los valores de lo que hacen a nuestra trilogía laica fundamental: libertad, igualdad y fraternidad, de repudiar todo tipo de tiranías, no ser cómplice de ellas y construir sociedades democráticas, civilizadas y de progreso para que en conjunto el mundo avance. Que el masón de hoy sea un digno sucesor de aquellos masones que dieron tanto en el pasado, para que las nuevas generaciones masones vean en los que estamos ahora, vean que fuimos dignos de aquello y seamos ejemplo para los que vienen. Muchísimas gracias, John. John, para las personas que quieran estar en contacto contigo, ¿cuáles son tus redes sociales? Mira, yo invito, en Twitter me consiguen por @JohnAizpurua, pegadito, y a quienes desean escribirme a mi correo electrónico, yo utilizo una identificación que también me sirve para mis oyentes de mi programa de radio, en Unión Radio, que transmito sábados y domingos para Venezuela y para todo el mundo, mis programas Valores del Espíritu y Grandes Biografías, y mi correo entonces es aiz1090, AIZ1090, aiz1090 @yahoo.com. Muy bien, muy bien. Bueno, mis queridos amigos de Contacto Global, fue John Aizpurua desde Murcia, en España, que nos acompañó el día de hoy. A modo de conclusión, yo quiero decir que ciertamente hay muchos mitos en torno a la masonería, a otras sociedades secretas, que hablaremos en un futuro seguramente nuevamente con John. Sin embargo, los seres humanos estamos en la obligación de tener un descubrimiento constante y de someter a la confrontación toda idea, para que no predomine la idea que fluya
simplemente en el exterior, sino la idea que nosotros mismos podamos construir a través de nuestros conocimientos. Es por eso que en Contacto Global tocamos estos temas que de alguna forma nos presentan una versión un poquito más profunda de aquello que simplemente suele ser un mito, como es la masonería o la religión, o en este caso la relación entre ambas. Dios nos ha hecho un extraordinario recorrido por esta relación de la masonería, de la religión, qué es y qué no es dentro de este esquema, que esperamos haya sido y sea del agrado de todos ustedes. Bueno, John, muchísimas gracias por tu compañía, siempre bienvenido a Contacto Global. Muchas gracias, Alejandro. Un gran abrazo fraternal para ti, para los amigos que trabajan contigo y para toda la audiencia. Claro que sí, John. Muy buenas noches, amigos. Hasta otro Contacto Global. Hasta pronto.